mallas. Ahora vamos a ver otra técnica de resolver, que es el método de voltaje en los nodos, se llama. Ya es otra técnica de resolver los circuitos eléctricos, ¿sí? Ya fíjense entonces, este método se basa en determinar voltajes presentes en cada nodo del circuito aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, dicen, ¿no? Entonces eso es el método. Los pasos: primero se determina el número de nodos, ¿no? Se selecciona un nodo como referencia, todos los voltajes serán con respecto a ese nodo de referencia. Luego se asignan voltajes a cada nodo donde el voltaje es desconocido. Número 3, se asignan corrientes en cada nodo donde se desconoce el voltaje, excepto en el nodo de referencia, ¿no? Ya. Luego se aplica la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo donde el voltaje es desconocido. Y una vez que se aplica la ley de Kirchhoff de corriente, hay que expresar las ecuaciones en función de los voltajes y resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, esos son más o menos la metodología que hay que seguir, y eso lo vamos a ver más claramente cuando hagamos un ejercicio. Con un ejercicio esto va a quedar claro, estos puntos que les he mencionado en este instante. Ya, entonces vamos a empezar a aplicar esto que está aquí. Ya. Este es el ejemplo, fíjense, miren. Ya hicimos este ejemplo por mallas, hicimos por superposición, y ahora vamos a hacer por la técnica de tensión en los nodos. Fíjense, es el mismo ejercicio que hicimos en las clases anteriores, ¿no? Si yo analizo, es el mismo ejercicio. Entonces, simplemente tengo que aplicar el método de tensión en los nodos. Entonces, número 1, se determina el número de nodos del circuito. Bueno, este tiene pocos nodos, este circuito, fíjense, ¿no es cierto? Ahí está el nodo más principal, es el nodo A, el nodo C y el nodo D. Pero el más importante, obviamente, siempre es el nodo A, ¿no es cierto? Porque el voltaje ahí es desconocido, fíjense. Este nodo aquí es el mismo voltaje, que es 10 voltios, igual es 5 voltios, ¿no? Entonces, el nodo A es el voltaje del nodo desconocido. ¿Alguna pregunta sobre el paso 1? Bueno, es más sencillo, ¿no? Determinar el número de nodos. Elijo nodo de referencia, ¿ya? Y el nodo de referencia es el nodo B, fíjense. El nodo B, que es este. Y asignar voltaje a cada nodo donde el voltaje es desconocido. Entonces, si leen aquí, el nodo C y el nodo D, los voltajes son conocidos. Si yo lo anoto un número, si quiero lo anoto, aquí es 10 voltios, ¿no es cierto? Y aquí es 5 voltios en el nodo D. Entonces, donde no conozco el voltaje es en el nodo A, que voy a asignar el valor de B sub A, ¿no? Preguntas hasta el numeral 3. Bueno, una vez que he asignado voltaje al nodo A, tengo que asignar corrientes en los nodos desconocidos, y para aplicar o asignar corrientes, fíjense en el nodo A que tengo la corriente 1 que ingresa, la corriente 3 y la corriente 2. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No hicimos ni un cálculo, ¿no? Ingeniero, ¿por qué en el nodo B no se le asigna voltaje? Disculpe. ¿En cuál nodo? En el B, en el que se le toma como referencia. Ya, ¿qué es el nodo de referencia? Es el punto neutro, como quiera llamarle, ¿no es cierto? Ya, y todos los voltajes tienen que estar referidos a ese nodo. Por eso hemos tomado el nodo B como referencia, porque ahí es donde se juntan 1, 2, 3 elementos, ¿sí? Es como la Tierra en Every Circle, ¿se acuerdan, no es cierto? Sí, sí, gracias, ingeniero.
Bueno, entonces fíjense, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos entonces. Este era el circuito, entonces ahora tengo que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo donde se desconoce el voltaje, que sería el nodo A. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de corriente? A ver, recuerden. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff de corriente, jóvenes? Hola, hola. ¿Cómo es que dice la ley de Kirchhoff de corriente? La corriente que ingresan a un nodo es igual a la corriente que salen. ¿Qué corrientes ingresan? I2, I3 y sale, perdón, I1, I3 y sale I2. Ya, así es. Aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Ya. Ahora, con la ley de Ohm, tengo que convertir cada corriente, ¿no es cierto? Según la ley de Ohm, ¿no es cierto? La corriente es, por decir, voltaje 1 sobre R1, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Eso es la ley de Ohm. I2 va a ser igual a voltaje 2 sobre R2, por decir, ¿no? Eso es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, tengo que convertir cada corriente a voltaje con la ley de Ohm, ¿no? Y para ello simplemente aplico la ley de Ohm al circuito. Fíjense. Entonces voy a aplicar aquí la ley de Ohm. En R1 se supone que hay un voltaje 1, ¿no? Y en R3 va a haber un voltaje, caída de voltaje 3, y aquí va a haber un voltaje 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será, por ejemplo, I1? Aquí lo voy a hacer grande. I1 ¿a qué va a ser igual? En función de voltaje. ¿A qué va a ser igual? A B1 sobre qué? ¿Dividido entre qué, jóvenes? R1. 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 Ahora, ¿cuánto vale B1? Fíjense, miren, B1. Le voy a hacer primero con datos. ¿Cuánto es el voltaje en el punto C? Aquí me puede decir con datos. ¿Cuántos voltios llega al punto C? Llega 10, ¿no es cierto? Llega a 10 voltios. Vamos, es 10 voltios, ¿no? Vamos a suponer que en el punto A ha perdido voltaje debido a R1. Vamos a suponer que llega, por decir, no sé, 4 voltios, por decir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto será la caída de voltaje en la resistencia R1? ¿Quién me puede decir cuánto fue la pérdida de voltaje en R1? ¿Cuánto es? Si aquí llegó 10 y al salir de R1 llegó 4. ¿Cuánto sería la pérdida de voltaje aquí en R1 o la caída? ¿Cuántos voltios es? 6 voltios. Eso. 6 voltios, ¿no es cierto? Esa es la caída de voltaje. O sea, aquí tengo 10 y aquí ha caído 6 voltios y aquí obviamente llega 4, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos ya que la corriente I1 es igual a B1 sobre R1, pero este B1 que es 6 voltios, ¿cómo yo lo puedo representar en función de C y de A? ¿Cómo será en función del voltaje C y el voltaje A, esos 6 voltios? Serían los 10 voltios menos el voltaje A. Eso, ¿no es cierto? 10 voltios menos el voltaje A. Vendría a ser BS1 matemáticamente menos BA sobre R1. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿Preguntas, jóvenes? Creo que por el momento está todo claro, ingeniero. Ya, entonces reemplazando, fíjense, voy a tener BS1 es 10, BA no conozco, R1 es 100. Ya a este voy a llamar ecuación número 2. Lo mismo tengo que hacer con la corriente 2. La corriente 2, fíjense, es esta corriente que atraviesa aquí, según la ley de Ohm, es igual a voltaje 2 sobre R2, ¿no? Pero en función de voltajes de nodos va a ser igual a voltaje A sobre R2, ¿no es cierto? Y va a ser BA sobre 100. ¿Preguntas hasta aquí? En el caso de que B, digamos, tuviera un voltaje, se le haría lo mismo, ¿no? Voltaje A menos el voltaje B. El ingeniero creo que se ha activado su micrófono. Y no se le escucha, ingeniero. Ya, perdón, voy a repetir otra vez.
me está pidiendo la corriente 2, ¿no es cierto? Y la corriente 2, fíjense, la corriente 2 se trabaja aquí, en esta resistencia, ¿no? Entonces, I2 es igual a B2 sobre R2, pero B2 es igual a BA porque obviamente es el voltaje de nodo A. A ver, ahora pregunta, señorita, ¿qué era la pregunta? De que en el caso de que el nodo B hubiera tenido voltaje, por la dirección de la corriente sería voltaje A menos el voltaje B, ¿verdad? En el caso, ¿no? Ahorita no, porque no tiene voltaje, pero en el caso de que B hubiera tenido voltaje, ¿así sería, ingeniero? Es que no puede tener voltaje, fíjese, porque hay dos fuentes, ¿no? O sea, mire, por eso se llama nodo referencia, ¿no? Aquí es negativo. Si este es 10, aquí es 10, aquí es 0. No sé si llevaron en física, ¿no? Aquí es 10, 0. No es que aquí va a ser, digamos, porque todo este nodo B sería, por decir, nunca va a ser 3 voltios, ¿no? Entonces aquí ya no sería 10, sería 7, me explicó, ¿no? Si le estamos dando una referencia absoluta de 10 voltios, quiere decir que al otro lado es respecto a 0 voltios, ¿me explico? ¿No? Hola, hola. O sea, no sé si está claro, señorita. Sí, solamente era un por decir, digamos, ¿no? Para poder determinar cuándo se resta, digamos, cuál con cuál se resta. No sé si me llega a entender. Claro, el nodo de referencia se lo considera 0 voltios. Ya, por si acaso. Porque le estamos dando un valor aquí de 10 voltios, quiere decir que aquí es 10 y aquí es 0, ¿no? Todo esto es 0 voltios, ¿no? Y el nodo de referencia siempre tiene que tener 0 voltios, ¿no? Claro, el nodo de referencia es donde hay 0 voltios, ¿no? Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, entonces, fíjense, ahora I3. I3, fíjense, I3 es lo mismo, ¿no? Aquí tengo que aplicar la ley de Ohm. Aquí va a ser igual I3, B3 sobre R3, ¿no es cierto? Pero B3, ¿se acuerdan, no? Aquí era, ¿cuánto era aquí? Aquí era 4 voltios, ¿no? Aquí era 10 voltios. En el punto de cuánto será el voltaje. ¿Quién me puede decir en el punto de cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es el voltaje en el punto de? 5. 5 voltios. ¿Cuánto es la pérdida de voltaje aquí entonces en B3? No. 1 voltio. Ya, ese 1 voltio entonces, ¿cómo será en función de los voltajes de nodos? El B3 es BS3 menos BA. BA es 4 voltios sobre R3, ¿no? Entonces igual a 5 menos BA sobre 100. Entonces, la ecuación 2, 3 y 4 lo reemplazo en la 1. Reemplazando 2, 3, 4 y 1 voy a tener lo siguiente. I1 es igual a 10 menos BA sobre 100. I3 es 5 menos BA sobre 100. E I2 es igual a BA sobre 100. Aquí fíjense, ¿no es cierto? Puedo eliminar el 100, ¿no? ¿Y cuántas incógnitas voy a tener en esa ecuación? ¿Cuántas incógnitas tengo, jóvenes? Solo una. ¿Cuántos? 1. Eso, 1. Va a quedar 10 menos BA más 5 menos BA igual a BA, ¿no? ¿Cuánto sale BA de ahí despejando? ¿Cuánto sale despejando BA? Aquí tengo, sí, BA más BA son 2 BA. Al otro Solo lado va a 5, pasar. ingeniero. ¿Cuál? Solo 5, ingeniero. 5. Ya, o sea, BA negativo es menos 2BA, al otro lado va a pasar con positivo, va a ser 3BA, y sumando los números 10, 15, entonces va a salir 15 sobre 3, 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. Entonces, en eso consiste la técnica de voltaje de los nodos, consiste en encontrar primero un voltaje, BA, y si tengo ya el voltaje, fíjense, puedo hallar corriente 1, 2, 3, ¿no? Porque I1 era igual a 10 menos BA, va a ser igual entonces a 5. 10 menos BA es 5, ¿no? Menos 5, entonces sale
5 sobre 100 sale 50 miliamperios. Lo mismo la corriente 2, ¿no? Es 5 sobre 100, 50 miliamperios, y 3, 0. Entonces, esto ya lo hicimos, ¿no es cierto? Este ejercicio de hallar corriente 1, 2, 3, ¿no es cierto? Por varios métodos, ¿no? Ahora estamos haciendo por el método de tensión en los nodos. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, en el caso del examen, ¿siempre hay que contestar con miliamperio o se puede contestar nomás con amperio? Se puede con amperios, ¿no? Sería 0,05. Ingeniero, ese valor de 4 voltios en el nodo A solo fue un caso hipotético, digamos, o asumiendo. Es para explicar, ¿no? Digamos, cómo calcular B1 en función del 10 y del 4, ¿eh? Ah, ya, gracias, ingeniero. Para que se entienda con números, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí, Cuando estamos resolviendo por el método de nudos, el nudo B sí o sí tiene que estar así sin resistencia para aplicarlo, o puede haber resistencia entre el nudo B. puede ver, ¿no? Puede ver, obviamente, puede ver, pero depende qué lo pide, qué pide el ejercicio también, ¿no? Más adelante vamos a ver otros ejemplos para que quede más claro, ¿le parece? A ver, el voltaje entonces en el nodo A es 5 voltios. Si alguien puede simularlo en every circuit y determinar que aquí es 5 voltios, bienísimo, ¿no? Este circuito ya lo tiene inclusive, ¿no? Ya, porque ya hicimos este ejercicio por varios métodos, ¿no es cierto? ¿Alguien lo tiene el circuito ya guardado en su every circuit? Yo no lo tengo guardado, ingeniero, pero lo puedo hacer. Ya, a ver, vamos un minutito para que no queden dudas y así ya pasemos al siguiente ejercicio, ¿no? Me avisa cuando ya lo tiene ya el circuito hecho para que le permita compartir, como se dice, ¿no? ¿Ya? Y ingeniero, me voy a conectar desde mi teléfono, pero ya porque estoy desde mi computador y no tengo ahí Claro, el Every. claro. El voltaje, ¿no es cierto? El voltaje es, fíjense, el voltaje. Otro lado. Ah, no, la corriente, no hay corriente, dice ingeniero, hacia el otro lado. ¿Ese? A ver, al que está simulando, o a la señorita, de por qué no hay, dice, corriente al otro lado, ¿qué le decimos? Creo que es porque la otra fuente está yendo en contra de esa corriente. Es porque el voltaje es pequeño. Si se le aumentara el voltaje, fluye mejor la corriente. Claro, cero, fíjese, mire, 5 voltios es en el centro. Al otro extremo es 5 voltios, ¿no? Entonces no va a circular, no va a circular corriente, ¿no? Sí, Porque el porque yo voltaje, lo aumenté a 12 y ahí fluía tranquila la corriente. Había más corriente al aumentarla a 12 voltios. ya, a ver, vamos a dejar que comparta, a ver, para que nos muestre eso, Yasmín, gracias por compartir, eh, a ver, Yasmín, ¿ya qué decía Yasmín? De que aquí, por ejemplo, en este voltaje donde no circula corriente, yo lo aumenté a 12, digamos, y ahí ya circula normal la corriente. Claro, obviamente cambia la característica del circuito, ¿no? Obviamente. Sí. Eso está claro, ¿no, jóvenes? Digamos, de que cambiando la característica de hacer voltaje, resistencia, obviamente cambia todo el circuito, ¿no? Todo, ¿no es cierto? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? ¿Será que lo puede bajar de 5 a 4? ¿Cómo? Si lo puede bajar de 5 a 4. Ya lo bajó ya 4 ya.
Ah, entonces no es porque se le aumente, ¿no? También se le puede bajar y eso es por la Claro, o diferencia de sea, potencial. aquí es 4,57 es mayor a 4, ¿no? Ahí está circulando, fíjense, hay una pequeña corriente hacia la fuente, ¿no? Muy pequeña, pero, ¿no? ¿Por qué dice 0 voltios ahí abajo en la esquina inferior izquierda? Es la referencia, ¿no? 0 voltios es el voltaje en ese punto, ¿no? En el nodo Ah, de ya. referencia. O sea, el nodo de referencia es toda esa parte, ¿no? Porque, a ver, voy a ver si puedo anotar aquí. Relación de zoom, salir de la pantalla completa, que quiero anotar mi lapicito y no lo pillo donde está mi barra de herramientas, ¿bien? Bueno, no importa, puede dejar de finalizar, perdón, de compartir. Gracias, señorita. Porque fíjese, en realidad, ¿no es cierto? Este cable viene así, se da cuenta, ¿no? Directo a este nodo viene. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, mejor sigamos aquí en este ejercicio y aquí vamos a ver si alguien simula este ejercicio. Esto es realmente más interesante, ¿no? Fíjense, el ejercicio dice calcular el voltaje en los nodos 1, 2 y 3. Ya están ahí los dibujados los nodos 1, 2 y 3. Aquí está el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3 por el método de tensión en los nodos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo será el voltaje en esos nodos B1, B2 y B3? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos, ¿no es cierto? Hace un instante. Entonces, los pasos eran los siguientes, ¿no? Aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no es cierto?, en los nodos desconocidos. Ya me he saltado los otros pasos porque ya lo estoy haciendo un poco más directo, ¿no es cierto? ¿Qué corrientes ingresan al nodo B1 y al nodo B2? ¿Qué corrientes ingresan? ¿Cómo es? ¿Qué corrientes ingresan al nodo B1 y B2, jóvenes? Perdón, al nodo B1. I1, I2 Solo el e de I3. 15 voltios. ¿Qué corrientes ingresan en el nodo B1 entonces? ¿Qué corrientes ingresan? Fíjense en la gráfica. Solamente I1. Y uno. I2. Ya, entonces, ¿qué corriente ingresa? I1, ¿no? I1. ¿Y qué Sí. corrientes salen? ¿Qué corrientes salen? Y dos. No, ya. ¿Cuál? ¿Qué corrientes salen? Fíjense. Todo esto es el nodo B1, ¿no? Porque fíjense en qué corrientes entonces salen. I0. Eso. Fíjense en I1 ingresa. Sale el 3 amperios, sale el I0 y sale el I2, ¿sí o no? ¿No? Eso entonces es la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B1, ¿ya? Ahora, ¿qué es igual, ay, perdón,
¿A qué es igual I1? Fíjense, I1, para saber I1 tengo que saber este voltaje, ¿no? B1, ¿no? B1, ¿no es cierto? Entonces, I1 es igual a B1 sobre R1, sobre 20, ¿no? Sobre 20 ohms, eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, B1, pero ¿a qué es igual? Fíjense, perdón, este no voy a llamar B1, voy a llamar B, para no confundir, estoy mal, yo BA voy a llamar aquí, porque BA. Ya, entonces aquí tengo que es igual a 15 menos B1 sobre 20. ¿Alguna pregunta sobre la corriente I1? ¿Alguna pregunta sobre la corriente 1? Jóvenes. Le voy a dejar 30 segundos mientras analizan. Ya voy a abrir un garaje y vuelvo en 30 segundos. Ya vaya analizando a ver si I1 es igual a lo que está aquí. Ya 30 segundos, por favor, jóvenes. Ya. Hola, jóvenes. ¿Cómo fue? Hola, hola. ¿Alguna pregunta sobre B1, jóvenes? No hay. ¿Ah? Ya entonces 15 menos B1 sobre 20 es igual, bueno, el 3 queda solito, ¿no? Ya I0, fíjense, en I0, ¿a qué va a ser igual I0? Aplicando la ley de Ohm. I0, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? B1 menos B3. Es B1 menos B3 sobre su resistencia, que es 10, ¿no? I2. B1 menos 10. B1 menos B2 sobre 5. ¿Ve? Entonces aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Entonces, obviamente, eso es en el nodo 1, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo en el nodo 2. Antes de eso voy a simplificar. Simplificando, fíjense, multiplico todo por 20, ¿no? Multiplicando todo por 20 va a quedar 15 menos B1, esto va a quedar 60, esto va a quedar 2B1 menos 2B3, y aquí va a quedar 4B1 menos 4B2. Simplificando sale menos 45 es igual a 7B1 menos 4B2 menos 2B3, ¿no? Matemática simple. ¿Preguntas? ¿Una pregunta, jóvenes? Matemática simple, ¿no? Ya. Ahora voy a hacer en el nodo 2 lo mismo. ¿Qué corrientes ingresan y salen? ¿Qué corriente ingresa y sale? Ingresa I4. I2. I2 y I4 y sale I3, ¿no? I3. Sí. Ya. Sí, sale ahí 3 ingeniero. Ya, pero si yo analizo estas dos ecuaciones, la ecuación 2, fíjense en lo siguiente, miren. La corriente I2 es esta, ¿no es cierto? La corriente I3 no la tengo, pero la I2 ya la tengo, ¿sí? La I2 es, porque está aquí ya, ¿no? ¿No? Está ahí, es B1 menos B2 sobre 5, eso ya no hay necesidad de repetirlo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fíjense aquí, voy a tener que B1 menos B2 sobre 5, que es I2. ¿A qué es igual I4? Ahora sí tienen que pensar con su coco, como se dice, ¿no? ¿Cómo es? ¿A qué es igual B4? Hola, hola, jóvenes. Hola, 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 holita. Estamos Nada. pensando, estamos pensando. Pero sí es bien sencillo, miren. Vamos a suponer que aquí, por decir, el voltaje de esta fuente que genera son 10 voltios, por decir, una suposición nada más, ¿ya? Y aquí en B2 vamos a suponer que llega, por decir, 6 voltios, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la pérdida de voltaje aquí? 4.
4. 4 voltios. 4 voltios. 4 voltios. Entonces, ¿cómo calculo esos 4 voltios en función de voltajes de nodos? ¿Cómo va a ser? A ver. Hola, hola. 10 menos 6. Ya 10 menos 6, pero eso es, digamos, en números, en fórmula, digo. 4I menos B2. Muy bien. 4 nanometros. 4 I0 es el voltaje de este rectángulo menos B2 sobre la resistencia que es 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, o no? Ingeniero, el valor de la fuente de voltaje dependiente ahí es 4I0. Sí, sí. O sea, 4 veces el valor de la corriente, pero está en voltaje. Eso, el voltaje es de que aquí, el voltaje vamos a llamarle B, no sé, ¿no? BX, por decir lo que sea, es igual a 4I0, ¿no? Ese es su valor de esa fuente de voltaje, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, o no? Bueno, el I3 es más sencillo, ¿no? ¿Cómo será el I3? A ver, ¿quién me puede decir el I3 a qué va a ser igual? Aplicando la ley de Ohm. ¿Cuál? B2 menos B3. B2 menos 3 B2 sobre menos 5. B3 sobre 5. Sobre Aquí 5. tengo, aquí mire el 5 lo elimino, ¿no? Lo elimino el 5 y ya. Pero aquí tengo voltaje, mira, aquí tengo voltaje, 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 este, ¿no? El que no puede estar con una corriente, 4I0. Entonces, esa corriente I0 la tengo que, además la I0 ya lo tengo, fíjense. ¿Dónde está la I0? Está aquí, mire, le voy a mostrar dónde está la I0. Este es I0, ¿no es cierto? Y aquí abajo, ¿cuál es I0? Esto es I0, ¿no es cierto? Este es I0, que es lo mismo. Entonces, eso es reemplazo aquí, ¿no? Entonces va a ser 4 por esta cantidad. ¿Cuánto sale entonces al reemplazar eso? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería reemplazando? Sería, está aquí, B1 menos B3 sobre 10. Reemplazando sería, bueno, así me da matemáticamente, ¿no? Pero ya, si gustan, lo esperamos, no hay problema. Aquí, ¿cómo va a ser aquí esta ecuación? Va a ser, aquí va a ser, ¿no es cierto? B1 menos B2 más 4, 4 sobre 10 sería, ¿no? 4 sobre 10 ¿por cuánto? B1 menos B3, ¿no? Menos B2, 3, ¿no? Igual a B2 menos B3, ¿no? Bueno, aquí hay que sumar, ¿no? Los B1. Aquí tengo un B1. Este es 2 por si acaso, ¿no? Este es 2. B1, aquí tengo 4 décimos de B1. Entonces me da 7B1 menos 15B2 menos 3B3. Algo que alguien haya sacado algo diferente, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Hola, hola. Hola, jóvenes. ¿Nada? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O están haciendo todavía? No, ingeniero, ninguno. Bueno, ahora vamos al ley de Kirchhoff en el nodo B3. ¿Qué corriente ingresa en el nodo B3? Ingresa I3 y 0. Ya, en realidad el nodo B3 es esto, ¿no? Ahorita voy a dibujar el Ingresa nodo B3. Todo esto es el nodo B3, ¿no? Porque no hay una resistencia, nada. ¿No? Entonces, ¿qué corrientes ingresan? Ingresaría I0, I3, 5, ¿puede ser? Y Ya. los 3 amperios Y de la 3 y fuente de 5, corriente. Bueno, ingresan todos prácticamente, ¿no? Bueno, toda esa corriente. Fíjense, pero aquí, miren, fíjense aquí lo siguiente. El I0 está aquí, ¿no? Ese I0 quedamos, ¿no es cierto? El I3 está, lo acabamos de hacer, ¿no? Esto es I3, ¿no? ¿Cuál nos faltaría entonces conocer? ¿Y5? I5, ¿a qué es I5? Ahí está. Este sí que es tipo examen. ¿Cuánto es I5? Jóvenes. Hola, hola, jóvenes.
Hola, hola, Olita. ¿Cómo es? I5. B3 menos Menos 10. 10 menos B3. B3 Eso, menos menos 10 menos B3 sobre 15, ¿no? O sea, basta con darse cuenta de esto, miren. Ya, ahorita voy a marcar. Aquí, fíjense, al plantear esta ecuación, aquí era la corriente 4, era, ¿no es cierto? Esto de aquí, miren. Era positivo menos B2. Aquí, como está invertida, es menos 10 menos B3, obviamente, ¿no? Sobre 15, ¿no? Entonces, está claro, ¿sí o no? Entonces, aquí, simplificando, sale esto, ¿ya? Y lo único que tengo que hacer aquí es simplemente resolver esta ecuación que voy a marcar. Esa y esta. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿ya? Tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿no? ¿Cuánto sale resolviendo esas tres ecuaciones? ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Jóvenes? Hola, jóvenes, ¿alguna pregunta? Todo claro. ¿Cuánto sale resolviendo entonces? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Nada, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿cuánto sale? Ingeniero, disculpe una pregunta en la fuente de voltaje. Sí, le escucho. Está botando negativo, está botando negativo 10 hacia arriba y abajo está botando 0, ¿verdad? Donde está el positivo de la fuente de 10 voltios. Claro, esta fuente de 10 voltios está conectado como se ve aquí. Si arriba tomamos en cuenta el negativo 10, entonces abajo tomaríamos en cuenta el 0 voltios. Sí. Gracias, ingeniero, esa era mi duda. ¿Cuánto sale entonces, jóvenes? B1 sale menos 7,19, B2 sale menos 2,78 y B3 sale con 2,89. Muy bien, entonces a ver si eso que nos quiere decir que los voltajes están en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, pero más que todo eso, ¿quién puede simular este circuito? A ver, jóvenes. Tiene una fuente dependiente. Esta es la fuente dependiente, ¿no? ¿Ya lo hizo ya, joven? A Yasmín, pregúntele, ¿no? Por 2 igual no puede hacer eso. Yasmín, ¿cómo se hace una fuente dependiente? Lo siento por recepcionarlo, tampoco puedo. Ya, le voy a mostrar un videíto. A ver, ¿alguna pregunta primero antes aquí o no? Pero ya lo tienen así el circuito más o menos ya, como se dice, el resto de los elementos armados, ¿o no? Sí, solo falta la fuente dependiente nomás. Ya, Sí. entonces, bueno, tal vez no saben ustedes, pero hay un programa, no programa, ¿no? Que no sé si algunos lo utilizan ustedes, pero yo utilizo bastante. YouTube, ¿utilizan ustedes o no? Así es. Todos los... Para escuchar música, ya bueno, entonces también tiene, digamos, cosas educativas, ¿no? Entonces, coloquen ahí simplemente, ¿no? Fuente dependiente. ¿De qué era? De voltaje, ¿no? Voltaje. Con Every. Aquí ya le va. Prende, lo conectó al voltaje principal para que así llegara hacia el otro lado, puede ser.
Eso. Voy a dibujar el circuito aquí para que se entienda, digamos, a ver, voy a dibujar este circuito para que se entienda. Lo voy a hacer un poco medio rápido. Simplemente para que se entienda, ¿ya? Aquí tengo una fuente de corriente de 2 miliamperios, 2 no me lo voy a poner, porque en el video, ¿no es cierto? No, ¿no? Y aquí tengo una fuente de voltaje. Y aquí está mi fuente, ¿no? Que es 1003, ¿no? Y la corriente I3 es la que circula por aquí, ¿no? Y el resto no lo voy a dibujar porque ya no es importante, ¿no es cierto? Y la corriente I3 es esta de aquí, ¿no? O sea, lo que quiero es esta parte nada más, para que se entienda. Entonces voy a seguir corriendo. Bueno, en este video vamos a ver cómo se A ver, miren, conectan fíjense, aquí unas me da fuentes la dependientes. entrada y la salida de la dependiente, fíjense. ¿Me explico hasta aquí, jóvenes, o no? Fíjense. O sea, me da 2 puntos, ¿no? 2 puntos, que lo voy a marcar esos 2 puntos, que sería este punto y este punto. Este es entrada, salida, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál será esos 2 puntos? ¿Quién me puede decir en esta flechita cuál será el punto de entrada y salida? ¿Ven? Hola, hola, jóvenes. En ese nodo que ¿Aquí qué será? Entrada, salida. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Salida? entra Ay. Voy a poner un número. Aquí es 1, este 1 es esta, ¿no? Este es 2 y el 2 vendría aquí en esta parte, ¿no? A ver, sigamos entonces. No sé si tienen una duda hasta aquí. Jóvenes, hola, hola. ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero, por favor? Aquí, miren, le da una dirección, ¿no? Entrada, salida. Aquí sería 1 y 2 por la dirección de la corriente, ¿no? Eso es lógico, ¿no? O sea, si hacen al revés ya está mal, ¿no? ¿Me explico o no? Aquí tienen 2 puntos. Hay que conectarlo de forma correcta. Aquí es 1 y 2 sería en el circuito. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Ya, sigamos entonces. Corrientes de corriente, ¿sí? En este caso una fuente de voltaje dependiente de corriente y una fuente de corriente dependiente de corriente. Pues voy a mostrarles cómo se conectan en un circuito en un simulador. En este caso, pues esta corriente o este voltaje me va a depender de la corriente que va a atravesar por esta fuente de 6 voltios. Para ello, pues voy a ubicar la referencia que voy a tomar, que va a ser esta. Y Ya, va a no sé si venir se han dado desde cuenta este cómo hizo la nodo, conexión, que jóvenes. es sí, ingeniero. Eso simplemente tienen que hacer, ¿no? Y otro es este valor. Aquí indica un valor, ¿no? Eso tienen que saber colocar correctamente, fíjense bien. el que va ¿Ven a este valor? conectar en el circuito. Acá pues eso me está denotando que la corriente que pase por aquí es la que me va a tomar como referencia. En este caso pues por 1000 En este caso es multiplicado por la por corriente 1000, que obviamente, en atraviese. su caso no es 1000, ¿no? Aquí dice 1000, un K dice, ¿no? En su caso no es 1000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me explico, no, jóvenes o no? Hola, hola. Sí, Hola, sí. hola. Entonces, en este caso le puso 1000, ¿no? Obviamente porque así el ejercicio decía 1000 por I3. ¿Me explico, no? Ustedes no tienen que poner aquí 1000, ¿no? No sé si está claro, jóvenes. Ajá. Claro. ¿Cuánto tienen que poner lo que dice? No sé cuánto está en el ejercicio, ¿no? 4 veces Esta fuente. Eso es lo único que Y tienen que que hacer esta ustedes y correrlo fuente nada más. Obviamente dependiente colocar aquí el valor correcto, ¿no? ¿Me explico o no?
Hola. Sí, sí. Entonces, a ver, vamos a ver si ya lo hizo ya alguno de sus compañeros. Aquí vamos a ver el WhatsApp. No hay nada en el WhatsApp. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Corriente. Y para saber cuánto de corriente es, tendría que saber, ¿no es cierto? Eh, o sea, tendría que ser resolviendo los ejercicios, pero no, entonces ya no conviene simular. ¿Ya? Ingeniero, ¿Sí? yo lo hice y solo un valor me sale igual. Los otros dos no están iguales. No sé si podría verlo y decirme en qué le estoy fallando. A No. ver, vamos a... Ahí el primer voltaje, el B1, sale menos 7,19, pero los ¿Ya? otros no salen, debería salir menos 2,78 y 2,89, y aquí sale 8, ¿Dónde es el 2, los extremos, veamos, eso, menos 7 está bien. ¿El otro voltaje dónde es? ahí donde dice 8,06 debería salir menos 2,78. Y ahí donde dice 7,09 debería salir 2,89. Ya. En esta partecita del valor parece que le estamos, esta parte revíselo ya, el que dice 4BA. Ya, señorita. Tendría que ponerle el 4, el resultado de 4 por la corriente I sub 0. Claro, pero I0 depende, ¿no es cierto?, de los valores de esto, ¿no? De 15, de 10, de este mismo, ¿me explico? ¿No? Por eso es una fuente dependiente, ¿no? Claro, por eso fue que le puse solo 4, porque ahí lo estoy conectando a la corriente I sub 0 que pasa por esa zona, pero no sé, creo que está mal. Ingeniero, ¿se está trabajando con los valores de amperio o miliamperio? Lo que dice en el circuito, a ver, vamos a ver el circuito. Bueno, a ver, ¿puede dejar de compartir? Sí, claro, un ratito. Bueno, nosotros trabajamos tal cual dice en la hoja, ¿no? Aquí está, todo está en voltios, no está en miliamperios, ¿no? No creo, pero que la señorita haya puesto algo en miliamperios, ¿no, señorita, o no? No puse nada en miliamperio. Ya, entonces, es tal cual está. Ya, es aquí donde estamos, digamos, como se dice, fallando. Vamos a ir intentando ya el ejercicio para ver estos valores. ¿Les parece? Sí. Bueno, para la siguiente clase entonces, porque ya son las 11 y tengo otra materia, pero a las 10 ya, jóvenes. Quedamos ahí, queda pendiente eso ya, jóvenes. Ingeniero, en la anterior clase dijo de que podíamos hacer el ejercicio que fue el último ejercicio que hicimos en Every Circuit. Lo que hicimos, ¿se lo podemos pasar? Sí, a ver, páselo al grupo. ¿Cuál ejercicio? No. Fue el último ejercicio que hicimos con el método de Maya. ¿Cuál era Con dependiente de corriente. No es el mismo, pero en el circuito solamente había una fuente dependiente de corriente, pero no de voltaje. ¿Cuál Y circuito era? No, fue el último que hicimos en la anterior clase. A ver. Está compartiendo pantalla. Ah, perdón, sí. Tiene toda la razón. Bien. ¿Este circuito, señorita, o cuál era?
Sí, ese. ¿Ya lo mismo. simuló usted? Sí, lo hice, pero no lo guardé, pero lo tengo el screen, digamos, podría volver a hacerlo. A ver, mándelo al grupo a ver, para ver las corrientes IA. IA es la corriente que circula por B1, ¿no es cierto? ¿Lo mandó al WhatsApp? Estoy en ello, ingeniero, que no me sale el grupo. No me quiere salir. Ay, no, lo mandé en el grupo equivocado. Ahí está, ya lo mandé. Ven la pantalla, no, jóvenes, ahorita lo voy a descargar para que se vea más grande. Ven mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí. Ya, 15 amperios. Aquí cómo lo hizo bien, cómo señorita que aquí lo hizo bien y ella no pudo hacer el otro. Ah, es que le pedí al auxiliar que me explique y él ya me fue indicando. Ya. A ver si le pide otra vez para ese otro ejercicio, ¿ya? Le pidió a la señorita, No, Danile. es a otro auxiliar que conozco. Fue un ex auxiliar mío y él tenía conocimiento de esto, así que le pedí ayuda a él. Ya. Voy a Está volver a bien. hablarle a ver si me contesta para que me ayude con el que vimos hoy. Ya pues, señorita. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más duda, tiene punto, señorita, ya, y lo guarda usted el mensaje que le envíe. Claro, ingeniero, muchas gracias. Se lo reenvío esto, ¿no? A su privado. Sí, 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 sí. Ok. Gracias, ¿Alguna ingeniero. otra? Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Envíelo ya. Bueno, jóvenes, les dejo, tengo otra materia. Yo creo que la siguiente semana ya acabamos el tema 4 y vamos a ver fecha de examen, ¿ya? No. Listo, ingeniero. Listo, jóvenes. Listo, hasta luego. Pero, Hasta luego.